Qué guapos se vienen. Qué gusto verlos nuevamente. Y qué padre que podamos seguir continuando con esta serie que me ha estado gustando mucho. Creo que el hecho de partir de películas lo hace más ilustrativo, ¿no? Para los que son visuales, ahorita me decían, es que los que somos visuales aprendemos. Sí, la verdad sí ayuda mucho el tener como que una ilustración. Y bueno, vamos a empezar porque les tengo que ser un poco honestos. El mensaje de hoy está un poquito largo, pero sé que te va a bendecir. Sé que va a ser bueno para tu vida. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pongo en tus manos, Dios, la predicación del día de hoy. Espíritu Santo, haz lo que tú sabes hacer, lo que solo tú puedes hacer, que es guiarnos a toda verdad, que es romper la más profunda estructura de nuestro corazón y revelarnos la intención de tu palabra para esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme hidrato, yo sé que está fuerte el calorcito, ya en breve estaremos tomando medidas más drásticas al respecto. Bueno, por lo pronto nos toca aguantar un poquito y bueno, espero que no se vuelva incómodo el tema del calor. Si le está dando mucho calor, griten amén muchas veces, entonces a lo mejor yo sí me apuro más y bueno, sí, a veces no los veo tan serios y bueno, es un ganar-ganar. La película que está inspirando el mensaje del día de hoy realmente me gustó mucho, es una de mis favoritas. Antes de que pensáramos hacer alguna serie sobre películas, dije, algún día tengo que utilizar esa ilustración para una predicación, porque fue muy clara y muy reveladora para mi vida. Es una película que se llama Greyhound. Sale el buenazo del Tom Hanks, como me cae bien ese cuate. Ahí está, mírenlo. Cae muy bien Tom Hanks. Y esta película está basada en hechos reales. Es acerca de la batalla del Atlántico. Los voy a llevar un poquito de historia universal 2. La batalla del Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados necesitaban armas y necesitaban provisiones para seguir peleando la guerra contra Hitler y todas las potencias del eje, ¿no? Entonces, una de las batallas más importantes y cruciales para ganar la guerra fue precisamente en el Atlántico. El recorrido que hacían estos barcos para llevar las provisiones desde América del Norte hasta Europa o cualquier otra base estratégica de los aliados era muy importante. Sin esas provisiones, sin esas armas, los aliados fácilmente hubieran perdido la guerra. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, mandaban estos barcos llenos de provisiones o armas, custodiados por otros barcos de guerra conocidos como destructores. ¿Y por qué los custodiaban? Bueno, porque Hitler, las potencias del eje, habían armado un excelente ejército de submarinos. Y estos submarinos estaban, digamos, normalmente ahí merodeando en una zona del Atlántico que se le conocía como el Hoyo Negro. Entonces, en el Hoyo Negro del Atlántico era muy difícil que pudiera haber asistencia aérea para los barcos. Entonces, en ese momento y en ese lugar aprovechaban los submarinos para mandar torpedos y estar hundiendo barco tras barco de los aliados. Y esta hazaña de los destructores, de los barcos de guerra, fue muy grande, porque finalmente se dieron cuenta de que podían destruir a los submarinos y lo empezaron a lograr. Y finalmente tuvieron mucho más éxito ellos destruyendo a los submarinos que no podían ver, que estaban por debajo de ellos, que los submarinos a ellos. Y les voy a pasar unas cuantas escenas de la película para ya entrar en el tema. Mr. Cole. XO requested bridge. XO requested bridge. You wanted to see me, Skip?
low on depth charges and fuel, as are we. It can offer only scant protection to the convoy. We need air cover, Charlie. Do I break radio silence with a message to the Admiralty? Or does that let the Wolfpack know just how vulnerable we are? What would the message be? Help needed urgent. Now, help needed, that means urgent. Needed isn't needed. Just help. That's all the Admiralty needs to hear for a modified rendezvous point. Germans might miss a message as short as that. I wouldn't need to take this risk if I'd been smarter yesterday. What you did yesterday got us to today. It's not enough, Charlie. Not nearly enough. Greyhound, your flock is not safe from this wolf. We can always find you in the night to kill you. Escorts, Greyhound, divert all further TBS traffic to Channel Hotel. Execute. Greyhound. Guten Morgen, Greyhound. Did you think you had slipped away from this grey wolf? No. You did not. You will not. The sea favors the grey wolf on the hunt, not the hound on the run. You and your comrades will die today. Me dan ganas de verla otra vez, está muy buena. Esta parte última que les acabo de pasar, lo que está sucediendo es que los alemanes interfieren las comunicaciones del barco de guerra y lo utilizan para empezar a intimidarlos. Y el mensaje es claro: ustedes van a morir, voy a ir por su vida el día de hoy. Y de eso quiero hablarte precisamente en esta tarde, de la intimidación. Jesús dijo: los envío entre lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes, pero mansos como palomas. La intimidación está siempre a la orden del día. La intimidación es un arma que el enemigo utiliza y utilizará por siempre para que el pueblo de Dios no cumpla su propósito, para que el pueblo de Dios mengüe en sus dones, para que nosotros estemos viviendo vidas a la mitad o menos de la mitad o en formas muy inferiores a lo que Dios quiere que estemos viviendo. Pero sobre todas las cosas, la intimidación siempre se presenta en nuestras vidas cuando estamos haciendo algo para Dios, cuando estamos caminando en su propósito, cuando Dios nos está llevando hacia algo más excelente, es cuando más presente va a estar la intimidación en nosotros. Y quiero darte un ejemplo muy claro acerca de este tema. Está en Primera de Reyes 19. Es el profeta Elías. El profeta Elías me parece que no necesita introducción. Es fácilmente uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Y vemos cómo hacia el final del Antiguo Testamento, en Malaquías, se profetiza que regresaría a él. Obviamente, no él mismo, sino alguien con esa misma unción. Y cuando cuando viene Jesús y está predicando, él da testimonio y dice que Juan el Bautista es Elías. Él dice fácilmente cómo les deja muy claramente cómo esa profecía se cumple en Juan el Bautista. Y luego vemos nuevamente al profeta Elías en uno de los momentos también más importantes en los evangelios, que es en el monte de la transfiguración, representando a la ley con Moisés y a los profetas con Elías. Y bueno, el profeta Elías no es un cualquiera, pese a que no sea de estos profetas que le llaman canónicos, es decir, que no tiene su libro escrito dentro de la Biblia. El ministerio del profeta Elías fue muy importante y llega justo en el hoyo negro de la historia del pueblo de Israel, donde está gobernando uno de los peores reyes que tuvo Israel. Ya no hablamos de Israel como nación unida, porque en este momento en la historia ya se han separado, es la época que le llaman el reino dividido. Entonces la nación de Israel, el reino del norte, compuesta por 10 tribus, está siendo gobernada por Acab. Y el rey Acab fue de los peores reyes
que tuvo esa nación. Y luego, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se junta con una señora, la reina Jezabel. Y ella es la que da entrada a un montón de idolatría y a un montón de depravaciones y de actos escandalosos que el pueblo de Israel nunca había visto antes. Una nación santa escogida por Dios estaba experimentando el peor momento de maldad, de idolatría, de sacrificios a dioses. Estaba experimentando un momento sumamente complicado. Y en esta escena aparece el profeta Elías. Y aparece con el propósito de presentar una defensa y presentar la voz de Dios en contra de esto que está sucediendo en este momento. Y para redactarles un poquito el currículum de Elías hasta este momento que vamos a leer hoy, Elías ya ha sido alimentado milagrosamente por cuervos, ya ha orado para que el cielo se cierre y no llueva en Israel. No conforme con eso, él va, visita a una viuda y de pronto el aceite y la harina nunca escasean en la casa de la viuda. Muere el hijo de la viuda, Elías lo resucita. Es de las pocas resurrecciones que podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahora bien, Elías sigue creciendo en su ministerio y va a confrontar a Acab. Y Acab lo recibe en 1 Reyes 18:18 como: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Ya tenía su fama bien ganada. Entonces Elías le dice: sí, yo mero. Y sabes que vengo a retar a tus profetas. Elías estaba convenciendo al pueblo en una última llamada de atención, diciéndoles: si Baal es Dios, bueno, síganlo a él. Si Dios es Dios, entonces síganlo, pero tomen una decisión. Y así se libra uno de los duelos más épicos de toda la Biblia: Elías contra 450 profetas de Baal y contra 400 profetas o sacerdotes de Acera. Y Elías y estos profetas ponen ofrendas a cada uno de sus dioses. Obviamente Elías lo ofrece hacia el Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Y bueno, el resto es historia. Los profetas fallan en hacer que caiga fuego del cielo y que incendie ese altar, pese a todos los rituales que habían hecho. Elías, con una sencilla oración, ve cómo Dios responde y confirma e impresiona a todo el pueblo. Y wow, pues este es otro día en la oficina para Elías. Y esto es súper bien, ¿no? Esto es uno de los momentos más padres de su carrera como profeta. En su currículum estaba ahí escrito que había vencido en un duelo a muerte a 850 sacerdotes paganos. Y no solamente los vence en ese duelo, sino que después los mata a 850. Wow, o sea, Elías era un cuate de cuidado. Entonces le llega un mensaje en su celular, en su iPhone. Elías recibe un mensaje. En el versículo 2 dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Suena la notificación y le dice: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. La intimidación en toda su expresión. Un mensajito muy sutil: te voy a matar igual que tú los mataste a ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer, Elías? Ahora sí te le vas a ir a plantar a esa reina malvada y la vas a retar ahora. Vas a orar para que caiga fuego del cielo y la queme a ella. ¿Qué vas a hacer, Elías? Porque con el currículum que traes, todos tus fans que estamos leyendo tu historia hasta este momento, estamos muy impresionados por lo que has hecho y estamos esperando que la rompas. Estamos esperando que hagas algo increíble. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Elías? Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Versículo 3. No puede ser. ¿Qué es lo que está pasando con Elías? Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá. Se fue hasta el otro reino y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y la intimidación
ha sacado lo mejor de la vida de Elías. Y el primer punto de esta predicación acerca de la intimidación es: la intimidación apaga tus dones. ¿Sabes? Era suficiente para Elías el tratar, era suficiente para Jezabel el tratar de amedrentar a Elías. No necesitaba matarlo, únicamente necesitaba sembrar el suficiente miedo, la suficiente intimidación para que él se diera cuenta que era posible que su vida terminara en manos de esta mujer. La intimidación apaga los dones. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías? Estaba en medio de una campaña para acabar con la idolatría en medio de Israel. Dios estaba haciendo grandes cosas a través de él, pero con la suficiente dosis de intimidación, Elías, de pronto pierde todo. Y este profeta valiente, este profeta que se había recetado 850 sacerdotes paganos, que ha logrado grandes hazañas hasta ese momento, de pronto ve cómo se apaga lo que tiene. Sabes, Dios nos dio un don a cada uno de nosotros. Y esto no es para que te sientas bien, esto no es para que sientas bonito hoy domingo y te vayas motivado. Esto está en la Biblia, en 1 de Pedro 4 dice: cada uno según el don que ha recibido. No dice ustedes los de la alabanza, no dice ustedes los que hablan bonito, ustedes los que cantan. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha puesto dones en cada uno de nosotros. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de pronto estos dones dejan de funcionar cuando la intimidación empieza a echar mano de ellos. Hay muchas cosas que pueden hacer que nuestros dones mengüen, pero la intimidación es un elemento muy frecuentemente presente en medio de la iglesia. Esta voz enemiga que interfiere en la comunicación con Dios y que nos dice: esto no es suficiente, esto no impresiona a nadie, esto no va a alcanzar, lo que tienes no es deseable, lo que tienes no lo puedes dar a alguien como tú. La intimidación hace que baje nuestro don. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque si puede avivarse, entonces también puede disminuir. También es una llama que puede empezar a bajar en medio de nosotros. También es algo que empieza a gestarse dentro del corazón y que poco a poco va muriendo hasta terminar como Elías, deprimido, caminando en el desierto, queriendo morirse. Todo el propósito, todo lo que Dios estaba haciendo en ese momento en su vida no valía nada. Y en cada paso en medio del desierto lo veo derrotado, intentando únicamente que Dios terminara con su vida. La intimidación apaga nuestros dones. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue al desierto. Y los dones empezaron a menguar en su vida. Luego sigue nuestra historia. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Muchas veces nosotros estamos menguando porque lo que hace la intimidación es que corta nuestros recursos, corta nuestro alimento, corta nuestro deseo de seguir conectados a la palabra de Dios, corta nuestro deseo de seguir conectados a nuestras buenas amistades, a todo lo que provee de energía y de recursos a nuestra vida. Y el ángel le dice: levántate y come. Y aquí vemos el primer Uber Eats de toda la historia. Le dice: Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Le lleva comida a domicilio. Pero ahora el ángel le dice: ve a encontrarte con Dios al desierto. Y esta comida que le da le alcanza para caminar 40 días y 40 noches en el desierto. Y llega a su encuentro con Dios.
¿Y qué es lo que pasa? El Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Pues si Dios le estaba llamando, es obvio que Dios sabía. Esto no es lo que Dios le estaba intentando preguntar, no estaba inquiriendo en su ubicación. Dios quería saber por qué había llegado hasta ese desierto completamente abatido, completamente deprimido. ¿Qué haces aquí, Elías? Es lo que Dios le está preguntando. Y le dice: he servido con gran celo al Señor. Le empieza a dar el currículum. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda y ahora me buscan para matarme a mí también. Segundo punto es la intimidación, es temor del hombre por encima del temor de Dios. ¿Y qué es el temor al hombre? Es estar en un estado de alarma, ansiedad, pavor, terror y sospecha, cubriéndonos ante un simple hombre mortal. ¿Qué es el temor de Dios? Es darle a Dios el lugar de honor, gloria, reverencia, acción de gracias y alabanza que Él merece. Entonces ahora nuestro buen amigo Elías está completamente abatido, temiendo más lo que le puede hacer una simple mortal que el temor de Dios que le da el no cumplir el propósito que le fue asignado. El temor de Dios no está tan presente en su corazón como lo está en este momento el temor hacia lo que le puede hacer el hombre. ¿Sabes? A veces la intimidación viene en forma de amenaza a nuestra vida. A veces la intimidación sí viene con una palabra, con un pensamiento o con una idea acerca de que el diablo nos va a matar, acerca de que algo malo nos va a suceder. Pero la intimidación más común en estos días se da en forma de crítica social. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto? La cultura de cancelación. Ahora cada vez más estamos más restringidos a hablar lo que sabemos, a hablar lo que creemos, porque alguien se puede ofender, porque alguien te puede señalar y te van a quemar en una hoguera digital para que no andes de bocón, para que no andes de conservador, para que no andes de lo que sea, ¿no? Ahora, el tema social se vuelve un tema de intimidación muy profundo. A veces callamos lo que tenemos que decir, a veces guardamos lo que creemos, las convicciones, a veces dejamos de cumplir el propósito de Dios tan solo por el miedo a la crítica social, tan solo por el medio al escrutinio, tan solo por el medio a las opiniones. No, es que esto puede ofender a alguien, es que esto me va a hacer que pierda seguidores, es que esto me va a hacer que no le caiga bien a todos. Dice un autor que se llama John Bevere, que es autor que me gusta mucho, dice: terminarás sirviendo aquello que temes. Y aquellos a quienes están en temor del hombre, déjenme decirles que vamos a empezar a servir más al hombre que a servir a Dios. ¿Qué decían los discípulos cuando fueron apresados y les intimidaron para que no predicaran? Es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Ellos sabían que esa intimidación en particular, lo único que pretendía era detener su ministerio. Y ¿sabes qué? Hay veces que la crítica social nos va a ayudar a ser mejores, y es bueno que aceptemos la crítica, pero cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, cuando estamos caminando en su rectitud, cuando estamos caminando en lo que Él ordenó para nosotros, en su voluntad, no podemos mirar atrás y empezar a preguntarnos qué es lo que piensa la gente, qué es lo que opina la gente. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso se decía David, Salmo 118:6, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si Dios está a nuestro favor, ¿qué nos pueden hacer? Y Elías no está viendo esto en este momento porque está sumamente intimidado. En este momento él está muy consciente de que malas cosas van a suceder para su vida. Él estaba sirviendo más al propósito de Jezabel que al propósito de Dios para su vida. El siguiente punto, número 3, es intimidación impide que el poder de Dios opere en nuestras vidas. El Señor le dice por segunda vez:
sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, ahí el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías, ¿qué dice? Oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró en la entrada de la cueva. ¿Sabes? Muchas veces buscamos a Dios en las señales, buscamos a Dios en el estruendo, pero cuando la intimidación está presente en nuestras vidas, no falta hacer mucho ruido, falta callar las voces enemigas y escuchar el susurro de Dios. Porque Dios se presenta en la misma manera tan sutil como se presentó Jezabel. Un mensajito de Jezabel bastó. Ahora en la misma manera sutil, como si Dios intentara ahora intervenir esta frecuencia que le había sido intervenida a Elías, asaltar esta estación de radio donde no estaba bien sintonizado. Ahora le dice, Dios estaba en el susurro y en este momento sale de la cueva. Pero sabes que ya era demasiado tarde, porque Elías no podía ver el poder de Dios en sus vidas. Nuevamente le receta todo su currículum. Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí? Él dice, he servido con gran celo al Señor Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Ay, llorar. ¿Sabes que había perdido de vista Elías? Que el cielo cerrado, que el hijo de la viuda resucitado, que la harina y el aceite que nunca menguaron siempre fueron el poder de Dios respaldando, y nunca dependió de él. Nunca dependió de si él era el único. Nunca dependió de si había alguien más que creía en Dios aparte de Baal. Dependía únicamente de Dios. Y lo que no estaba viendo aquí nuestro amigo Elías es que el poder de Dios seguía obrando a su favor, solo que ahora no lo podía reconocer porque estaba sumamente intimidado. Le había dado tanta entrada al temor, tanta entrada a la tristeza, que ahora no podía ver el temor, pero no podía ver la mano de Dios siendo capaz de rescatarlo en esa situación tan peligrosa. Sabes, Dios nos ha dado autoridad. Efesios 2:6 dice que nos rescató nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. No es cualquier lugar, es un lugar celestial. Efesios 1:21 dice, ¿dónde está sentado Cristo? Por encima de autoridades, por encima de principados y de potestades. Dios nos ha dado esa autoridad, no para que andemos reprendiendo a las personas y exhortando y en el nombre de Jesús y te voy. Dios nos ha dado esa autoridad para vencer la intimidación. Dios nos ha dado esa autoridad para que ninguna arma del enemigo nos haga daño. El que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la autoridad que Dios nos da. ¿Qué te puede tocar alguien? ¿Qué te puede hacer el enemigo estando bajo la sombra del Omnipotente? Estando ejerciendo esa autoridad. Pero cuando tú decides no ejercer la autoridad que Dios te da, entonces el enemigo te la quita. El diablo está buscando tener esa autoridad que le fue retirada desde el tiempo antes del tiempo. Y ahora Dios se la ha dado a sus hijos. Dice el salmista, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo ceñiste de gloria y honor. Dios nos ha dado autoridad para triunfar por encima del enemigo. Y muchas veces vamos a encontrarnos que en nuestra vida haya situaciones físicas, hay enfermedades, hay desórdenes, hay síndromes. Pero también hay veces que estos mismos problemas tienen un trasfondo espiritual con el que no estamos lidiando. Y si no estamos ejerciendo esa autoridad, se la estamos cediendo al enemigo. Entonces, es tiempo de que tomes autoridad y que no permitas que el enemigo siga interfiriendo tu comunicación.
No permitas que el enemigo siga sembrando esa intimidación en tu corazón, esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de que tu propósito está truncado, de que eres incapaz de servirle, de que eres incapaz de agradarle. Esos pensamientos que lo único que hacen es dar al traste con tu vida. Toma autoridad sobre ellos. No nos ha dado Dios un espíritu de temor y de timidez, sino de poder. Wow, y todos queremos el poder. Y venga todo el poder que sea. Y luego agrega a Timoteo, amor, ok, amor, dominio propio, que ya no me gustó. Poder sin carácter es autoridad vana. Poder sin carácter es lo que necesita un dictador para ser un dictador. Poder con amor y dominio propio es lo que necesita un hijo de Dios para caminar en medio de lobos. Es lo que necesita un hijo de Dios para seguir en un propósito sin desmayar. Es lo que necesita un hijo de Dios para dar pasos certeros, aún en momentos de confusión, aún en momentos de tristeza. Necesitamos poder, amor y dominio propio, porque Dios está tan interesado en tu autoridad, en tu manera de ejercer los dones que Él te ha dado, como en el carácter, como en la manera en cómo los utilizas. Dios está igualmente interesado en tu carácter. Y si nosotros rechazamos el que Dios trabaje también en nuestro carácter, entonces su obra no estará completa. Porque ¿sabes qué? En este momento Elías había manifestado autoridad, pero ahora su carácter estaba siendo probado. Ahora vino la prueba, ahora vino la intimidación, y Elías no estaba pasando la prueba. Elías había fallado en confrontarse contra estos enemigos. Elías había fallado en ver el poder de Dios obrando aún en situaciones difíciles. Por último, intimidación evita que cumplas tu propósito. El Señor le vuelve a decir, después de toda esta letanía de solo he quedado yo, me quieren matar: regresa por el camino que viniste, sigue el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Elías tenía el propósito de desterrar la adoración de los Baales de una vez y para todas del reino del norte, y ahora no había cumplido este propósito. Dios le dice: está bien, voy a levantar a otros. ¿Sabes? No fue Elías quien mató a Jezabel, fue Jehú. Y no solamente a Jezabel, sino a todos los hijos de Acab, a toda esta dinastía tan malvada. 70 hijos aproximadamente tenía esta lindura de Acab. Y sabemos lo que fue el ministerio del profeta Eliseo, 2 veces mejor que el de Elías. La intimidación trunca nuestro propósito. Jezabel no iba a matar a Elías, solo le bastaba con que él se detuviera. Solo le bastó amordazarlo, le bastó callarlo. Y Elías siguió trabajando aproximadamente 4 años y medio, dicen los historiadores, ya en Eliseo, preparando la siguiente generación. Pero el propósito, el poder, toda la inercia que traía Elías quedó truncada en ese momento. Hoy más que nunca se despiertan toda clase de movimientos, personas, ideologías, toda clase de Jezabeles que pretenden hacernos callar, que pretenden decirte: cállate porque te van a matar, cállate porque te van a cerrar la iglesia, cállate mejor porque te van a quitar el trabajo. Si tú sigues viviendo esa vida, vas a perder el puesto. Si sigues viviendo esta vida, viviendo con estos objetivos u otros, vas a perder esas relaciones poderosas, vas a perder influencia, vas a perder. Cállate mejor. Y hoy sigue levantándose Jezabel para amordazar a los hijos de Dios.
intimidándolos con toda clase de situaciones, intimidándolos con toda clase de pretextos y de ideas mentirosas para que sigamos callados. Dice Primera de Pedro 3:15 que estemos preparados para presentar defensa de todo aquel que demande una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Debemos de estar listos siempre para hablar y para no callar. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste a alguien de Cristo con denuedo? ¿Cuándo fue la última vez que no sentiste ay, qué miedo, es que vergüenza, qué va a decir, es que lo voy a incomodar, es que me voy a ver como medio loco? Muchas veces lo hemos dejado de hacer porque la intimidación sigue presente en la iglesia. Y mientras la iglesia no despierte, no tome su autoridad, no avive sus dones, no tema a Dios por encima del hombre, Jezabel seguirá anulando a nuestros profetas. Jezabel seguirá desvirtuando los propósitos de cada uno de ellos. Jesús también sufrió intimidación. Es probablemente una de las respuestas favoritas de mi parte de lo que da Jesús. En ese tiempo, Lucas 13:32, en ese tiempo algunos fariseos le dijeron: sal de aquí si quieres vivir. Otra vez, otro hombre de Dios cumpliendo su propósito. Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quieres matarte. Bueno, ya otro Herodes había matado al primo de Jesús, a Juan el Bautista. Entonces, caray, podría tener algo de sentido esta amenaza. Pero la respuesta de Jesús es fabulosa. La respuesta de Jesús es la respuesta de la iglesia en el día de hoy. Es la respuesta de alguien que no tiene tiempo que perder. Es la respuesta de alguien que está fijando sus ojos en lo eterno. Es la respuesta de alguien que teme a Dios por encima del temor al hombre. Le dice: vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sabes, hoy quiero que tomes autoridad y que le digas a esas voces mentirosas que hoy y mañana vas a seguir trabajando en tu vida, que hoy y mañana vamos a seguir glorificando a Dios, vamos a seguir predicando a tiempo y a destiempo, vamos a seguir enseñando, exhortando, motivando a las personas, consolando corazones, porque este propósito se cumple el día que Él venga. Este propósito no termina con una mentira, no termina con un engaño, termina el día que Cristo venga y te diga: bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese día termina nuestra vida, ese día termina nuestra misión. Tenemos tanto por qué vivir, tenemos tanto por qué pelear, y la intimidación no va a callar las voces de los hijos de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Y si has sentido que tus dones están apagados, si has sentido que no has estado viviendo conforme al propósito de Dios, estás apagado, estás desconcentrado, no tienes hambre, estás triste, es porque probablemente el diablo ya haya estado mandando esos mensajes a tu vida. Padre Santo, hoy oramos para que tú empieces a despertar los dones de esta iglesia. No permitas, Señor Jesús, que ningún don se apague. Hoy te pido que avives el fuego del don de Dios que hay en niños, en adolescentes, en jóvenes, en adultos. Hoy te pido, Dios, que nos des una nueva visión, que nos ayudes, Señor Jesús, a entender el tiempo y los tiempos que vivimos. No permitas que nos quedemos estancados, que nos quedemos en un estado de mediocridad, de comodidad. Que todo aquel don que está dormido despierte, que todo el don apagado vuelva a encenderse por el fuego de tu Espíritu Santo. Que empiecen a levantarse aquellos que administran, aquellos que sirven, aquellos que enseñan, los que profetizan, los que lideran, los que emprenden. Dios, empieza a despertar a tu iglesia, no para gloria de la misma gente, para tu gloria, para la
saber